Te damos la bienvenida a Al Ser, un espacio para transformar lo cotidiano en bienestar. Pasamos gran parte de nuestra vida acelerados, rodeados de pantallas, ruidos y pendientes. Y en medio de todo eso nos olvidamos de algo esencial. También somos naturaleza. A veces basta caminar entre árboles, respirar profundo y hacer una pausa para volver a sentirnos. En este episodio conversamos sobre el bosque, el sistema nervioso y cómo reconectar con nosotros mismos. Porque a veces volver al bosque también es volver al cuerpo. Bueno, hoy tenemos a Santiago. Bienvenido, un gusto tenerte. Me emociona un montón esta conversación porque en la primera temporada hablamos un montón de cómo la naturaleza es un elemento esencial que puede impactar de manera positiva el bienestar. Entonces, tenerte a vos hoy, a que vengas a compartir un poco cómo la vida te llevó a profundizarte en el bosque, encontrar los beneficios de este y ahora compartirlo con tu proyecto de Bosque Teba, me emociona porque siento que es un mensaje que conversamos en la primera temporada, vimos lo importante que era y profundizar en esta segunda temporada me parece que queda muy sincrónico. Entonces, darte la bienvenida, muchas gracias por sumarte. Me gustaría empezar por darte un espacio para que te presentes. ¿Quién es Santiago? Nosotros conversamos un poco también de cómo fue que llegaste al bosque. Entonces, si querés, empecemos por ahí. ¿Quién es Santiago y cómo fue que la vida te llevó al bosque? Claro que sí, Emma, pues gracias. Antes que nada, gracias por la invitación, por, por buscarme, por esta inquietud de abrir este espacio interesante y darle voz a esta experiencia interesante que ha sido de mi vida ya 6 años. Como que yo tuve un llamado fuerte al bosque a raíz de que pues tuve que reconstruir mi vida, Mm, ¿no? Tuve esta necesidad profunda y sin expectativas. Yo dije, bueno, lo que yo necesito para reinventarme después de una situación difícil de mi vida es este espacio pues mío y de convivencia y de aprendizaje ahí con la naturaleza. Entonces, al yo decretar esa inquietud con el universo, como que la conspiración mm. así padre de estas campo cuántico interesante, pues me lleva a abrir este espacio, a encontrarme de forma muy sincrónica con un lugar muy místico, muy alineado con mis creencias, con mi amplitud de pensamiento que cuando yo lo encuentro digo, oye, ¿qué es esto, no? Como que lo que yo estoy buscando, puede ser aquí, ¿no? Porque cuando yo intencioné irme para allá, las primeras opciones que tenía disponibles en mi presupuesto se cerraron rotundamente Mm. cuando quise buscarlo, ¿no? Y ese día yo una noche voy a una fiesta y me encuentro con una persona que además va, que no estaba invitada, digamos, o contemplada en la fiesta. Y empezamos a conversar, por el punto en común fue el arte. Y en algún punto él conversa algo sobre el desierto de los leones y le digo, ay, justo yo estoy buscando irme a vivir para allá. Y me dice, mira qué curioso porque justo se acaba de desocupar la casa de mi abuela y estamos buscando a alguien que entienda este espacio. Y me enseña unas fotos muy, muy interesantes, una construcción auténtica, orgánica, mística, que digo, órale, qué interesante, no sabía que había arquitectura así en la Ciudad de México, ¿no? Entonces le digo, bueno, vamos a verlo. Y de ahí surge toda esta parte. Yo me iba a vivir solo a una de esas cabañitas, pero después con un amigo platicando me dice, oye, esto está increíble, ¿por qué no pensamos en expandirlo? Le digo, órale, va, ¿por qué no usamos tu expertise en Airbnb con mi expertise holística y hacemos un espacio de bienestar aquí en la naturaleza que se financie mediante el alojamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues fueron una serie de consecuencias interesantes que yo no esperaba, que se fueron desdoblando muy naturalmente. Y después mi pareja, justo llega la pandemia, se queda sin trabajo y justo estamos empezando este proyecto, así que es un proyecto pandemia, ¿no? Así le llamamos. Mm. Y nos tocó la cuarentena en el pleno bosque, en recuperar este espacio que estaba abandonado, estaba muy mal cuidado, y en regresarle la luz a ese espacio tan bonito que es, ¿no? Y ofrendarlo para que más gente conociera ese lugar, ¿no? Claro. Y desde ahí ha sido pues este compromiso interesante, muy demandante de estar ahí. Me parece aún más interesante que sea un proyecto pandemia porque yo creo que haber llegado al bosque en pandemia también es muy significativo. O sea, fue una época en la que nos
dijeron que teníamos que estar encerrados, no podíamos salir y demás. Y entonces ahí lo voy a unir como otra pregunta que te quería hacer y es, ¿qué representa para vos el bosque, la naturaleza y cómo esto se ha alineado con tu bienestar? Porque vos comentabas que incluso llevabas como en este proceso de vida como 15 años desde la primera vez que hiciste como con este contacto como con tu desarrollo personal, espiritual. Entonces, sí, como qué significado tiene para vos la naturaleza y aún más llegando en pandemia. Sí, claro, es una gran pregunta. Pues para mí, yo creo que la primera respuesta sería que el bosque para mí ha sido un descubrimiento, Mm, ¿no? Yo, al estar ahí, logré o sea, observar que la naturaleza tiene sus ritmos, tiene sus cambios, ¿no? Al menos es la primera vez que puedo decir, estamos en esta estación, ¿no? Estás en la ciudad y como que nada más dices, bueno, hay calor o hay lluvias, ¿no? Pero ahí pues sí ves cómo pues las flores cambian, la temporada de mariposas cambia, ¿no? La temporada de brotes de las hojas cambia, que los frutos maduran porque está lleno de ciruelos, lleno de manzanos, es un espacio. Entonces ya sé cuál es la temporada de ciruelos, cuál es la de manzanos. ujú, Cuando vienen las lluvias, que me tengo que preparar brutalmente porque es duro, ¿no? Es duro. ujú, La naturaleza ujú, siempre suena muy romántica, pero pues es profunda, es intensa y siempre trata de recuperar terreno, ¿no? Entonces mantener un espacio en la naturaleza es mucho más demandante. Entonces también por ese lado y luego, bueno, el frío, entendiendo que el frío es una cosa que yo entendí por qué las ciudades más avanzadas tienen inviernos muy duros, ¿no? En Europa, en ujú, el norte, Estados Unidos, el norte, Rusia, todas esas son civilizaciones más avanzadas, por así decirlo, o países, porque se preparan mejor para el mm, invierno, ¿no? Aquí como que en México no nos preparamos para el invierno, nada más, pues hace tantito más frío, pues ya nada más ponte tu chamarra y ya está, ¿no? Pero aquí es era una anticipación importante de prever gastos, de leña ujú, de habitar el frío, ¿no? Y bueno, hablando del frío, pues también ha habido mucho de entrenamiento a través de este taller o esta tendencia de meterse a los hielos. Ha sido ujú. el mismo espacio ha traído muchos facilitadores del método Wim Hof para que exploremos esta parte. Entonces ha sido pues estar ahí explorando, aprendiendo. Y a mí ni siquiera tienes que tener los hielos, te metes al agua helada que está a la temperatura de ahí y el shock térmico y el sistema nervioso funcionan idéntico, ¿no? Ujú. Me gusta un montón que menciones como esta parte de los ritmos de la naturaleza, porque siento que es como uno de los primeros aprendizajes que dejamos de lado cuando estamos como en nuestro día a día, más en una sociedad que es como muy productiva Ujú. y demás, perdemos ese ritmo y yo creo que me recuerda como uno de los primeros grandes aprendizajes de la naturaleza y es precisamente eso, como que todo tiene su ciclo y por qué si la naturaleza en sí misma tiene un ciclo, por qué lo hemos perdido. Y ahí Ujú. tal vez me gustaría entonces ir entrando en esos beneficios que vos has encontrado en la naturaleza, porque vos mencionabas cosas, por ejemplo, como el impacto que tiene en el sistema nervioso, la comunicación que tienen los árboles también en toda esta parte de cómo regularnos. Hablabas incluso también como del grounding, como el Mm. impacto que eso tiene en nuestro bienestar. Y creo que se habla mucho de eso, pero al mismo tiempo muy pocas personas realmente saben como de dónde viene. Incluso vos mencionabas que está como esta parte de, sí, naturaleza, pero vos también mencionabas que existe una parte científica que la respalda. Sí, claro, ¿no? Y ahí bueno, la naturaleza al final poca gente lo observa así, pero es de la tecnología más avanzada que Ujú, tenemos en la Tierra, ¿no? Y es avanzada porque decidió hacer simbiosis con su entorno. mm, Es decir, nosotros no hubiéramos existido si las plantas y los hongos no hubieran pactado una alianza simbiótica hace millones de años. Si el hongo hubiera dicho, oye, yo prefiero quedarme con estos nutrientes y tú con esos y nos agarramos aquí a trancazos. Y si solo uno hubiera sobrevivido, no se hubiera creado lo que sería la red neuronal de la Tierra, no se hubiera ujú, conectado las raíces de las plantas con el micelio del hongo. Al hacer esa conexión, hablamos ya de un organismo ujú, unificado en el planeta.
Y de alguna forma el humano en su inteligencia imita, el mundo digital es una réplica del micelio de la Tierra, que es la red neuronal de la Tierra, ¿no? Y igual que el cerebro también está compuesto de redes neuronales y hoy en día la inteligencia artificial logra ese avance también por esta composición compleja de redes neuronales. Pero en realidad la premisa anterior es que pues, la Tierra hizo esta alianza. Y gracias a que hizo esta alianza, entonces pues existimos nosotros. O sea, yo podría decir que no, si ellos hubieran peleado, no existiríamos. Entonces, hay que hacer una pausa aquí y realmente reflexionar sobre este tema porque tiene un impacto muy profundo. Damos por sentado que la naturaleza está ahí, que siempre va a estar ahí para nosotros. Y no, es una evolución brutal. Las plantas han aprendido a comunicarse increíblemente y por eso también hay mucha enseñanza a través de las plantas medicinales, psicotrópicas, etcétera, que nos han enseñado a evolucionar porque ellos han aprendido cosas en esta comunicación, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, esa evolución pues tiene estos factores o cosas que nos hacen que las cosas sigan funcionando a lo largo de los siglos, ¿no? Y esa es una parte interesante que tienen los árboles, por ejemplo. Los árboles están muy vivos y muy comunicados, tienen diálogos constantes con todo el entorno, ¿no? Y además tienen unos mecanismos de defensa muy interesantes, que son, ellos liberan unos compuestos orgánicos volátiles que se llaman fitoncidas, que cuando están ellos, al liberarlas, combaten plagas, combaten hongos, combaten bacterias. Y lo que es más interesante de todo aquí es que al estar todos conectados, pocas veces nos damos cuenta de la importancia que tienen los árboles para nosotros. Pero no estaríamos respirando si los árboles no estuvieran. Y se generó algo muy interesante. Los árboles pues liberan oxígeno en su descomposición después de la fotosíntesis. Es como su desperdicio, que casualmente es nuestra materia prima vital, ¿no? Y a su vez, nosotros cuando liberamos CO2, a ellos también pues les sirve y lo agarran para su producto de fotosíntesis. Entonces, tenemos una relación simbiótica con los árboles que es transparente, no la vemos, sucede a través del intercambio de gases y demás, pero hay una relación bien profunda que damos por sentada, ¿no? Pero que se ha demostrado científicamente que cuando nosotros regresamos ahí, pues tenemos un beneficio brutal al respirar de estos compuestos, al escuchar el sonido de la naturaleza, al ver los, no sé, 13 tonos de verde que existen ahí, ¿no? Al oler el musgo, el agua, el petricor de la tierra, todo lo que sucede ahí, todo ese intercambio vivo, porque la tierra está llena de nutrientes y de intercambio vivo. Solo las plantas funcionan con intercambio vivo. Una tierra fértil es un intercambio vivo, un intercambio comunicado. Si tú tratas de poner un huerto en tu casa y no lo nutres y no tienes microorganismos, tus plantas no crecen. ¿Por qué? Porque no generas el ecosistema adecuado. Entonces, en ese sentido, la tierra es sumamente sabia. Entonces, cuando tú te acercas de nuevo, automáticamente la tierra te dice, ah, qué bueno, y te abraza y te dice, pues mira, si te desconectaste un rato, probablemente tus síntomas tienen que ver por esa desconexión, ¿no? Estás sobreestresado, tienes la adrenalina a tope, el cortisol a tope, estás afectando todas tus funciones por ese exceso, que es un desbalance, porque sí sirve el cortisol, sí sirve estresarnos para lograr cosas, ¿no? Pero ya se demostró que estar en el bosque reduce científicamente el cortisol, también activa el sistema parasimpático, que es el que relaja el sistema nervioso, fortalece el sistema inmunológico, baja la presión arterial. Todo esto es una investigación profunda que se hizo en Japón. Introducen el concepto al mundo que se llama Shinrin-yoku, que se traduce como el baño forestal o el baño de bosque. Hay una campaña muy importante de educación en Japón y de promoción de que la gente esté en espacios naturales para estar mejor, ¿no? Para regresar un poquito a esa parte, para descansar mejor, para dormir mejor, para fortalecer el sistema inmunológico. Porque aquí una última parte importante de esto es que se demostró que nuestras natural killer cells son una familia de glóbulos blancos del sistema inmunológico que tienen un super boost simplemente por estar en la naturaleza. Puede durar desde una semana o hasta un mes y es las células que se encargan de combatir cáncer y tumores. Entonces, el incremento es brutal. Las pruebas se hacen científicamente, miden presión arterial, miden varias cosas antes de llevar a sujetos a estos baños de bosque en Japón y han encontrado pues, resultados neurocientíficos muy interesantes, ¿no? Muy, muy simple a la vez el acto,
Pero el impacto es Sí, profundísimo, ¿no? sí. Creo que rescato varias cosas de lo que estás mencionando y es como recordar que ya somos parte de la naturaleza, como, o sea, ya existe por sí misma, pero por qué en algún punto creo que nos hemos desconectado de ella, e incluso lo mencionabas, como regresar es como la naturaleza ya está lista, o sea, es más bien como, ah, estás aquí de nuevo. Y otra cosa que me encantó es, yo había leído mucho de esta parte de que los árboles están conectados, en que si pudiéramos ver como todo lo que hay debajo, sería esta red que mencionas. Entonces me recuerda precisamente eso, como que absolutamente todo está conectado. ¿En qué momento nos empezamos como a desconectar? Me surge como esa duda. Y otra cosa que me viene a la cabeza mucho es, yo normalmente cuando puedo en las mañanas, hay un parquecito, bueno, yo vivo como en San José, ciudad, Ujú, hay un parquecito donde hago mi caminata y trato de quedarme ahí, hacer un par de movimientos, escuchar los pájaros, lo que decías, como escuchar pájaros, ver la naturaleza, ver el verde, ver lo que ujú. hay, desconectarme un poco y a mí me ayuda, o sea, como que yo sí siento que eso me recalibra como para empezar el día. Y me encantaría saber cómo es que lo hacen ustedes en Bosque Teba, porque yo sé que tienen como varios proyectos e iniciativas y me imagino que a partir de esas experiencias también han tenido como aprendizajes. Incluso creo que ustedes también hacen bosques, baños de bosque, Ujú. que era lo que mencionabas. Me encantaría saber cómo a partir de esas experiencias, qué efecto o qué impacto has visto vos en las personas que participan e incluso también en vos que las lideras y que las promueves. Ujú. Ok. Pues mira, ahí te contesto dos preguntas. Una que decías, por qué existe esta desconexión? Ujú, Porque nosotros tenemos de alguna forma un avance tecnológico al que le delegamos también muchas cosas y, y nos acostumbramos a esas nuevas comodidades, ¿no? ujú, Y son maravillosas porque para eso existen, pero el problema principal es cuando algo se desbalancea, ¿no? En cualquier sistema, el desbalance es el enemigo, ¿no? No es que ujú, esté mal o que esté bien algo, sino es que cuando algo se desbalancea, por ejemplo, está muy bien dormir para recuperarte, ¿no? Pero si duermes 15 horas claro. al día y no haces nada y porque estás deprimido, entonces estás en un desbalance, Mm, ¿no? O está muy bien hacer mucho ejercicio, ¿no? Pero si toda tu vida la orientas al ejercicio y no trabajas, entonces tienes un desbalance, ¿no? ujú, O esta obsesión profunda por mantener la figura y en la dieta, ok, está padre cuidarte, pero también hay que balancear, ¿no? Y entonces yo noto que nos dejamos como que envolver por estas comodidades y sin querer perdemos ese balance. Hay demasiada exposición a las pantallas, hay demasiada... las redes sociales muchas veces son redes que conectan, pero hay que también verlas como redes que nos ujú. atrapan, en la que nosotros nos enredamos y ya no sabemos salir, ¿no? Y entonces se aconseja hoy en día, yo estoy muy convencido de que así como tenemos que ir al gimnasio para hacer músculo, o tenemos que leer para nutrir la mente, o meditar para explorar el espíritu, o crear arte o algún tipo de Ujú. expresión creativa para trabajar con las emociones, también es importante hacer cosas proactivamente que balanceen nuestro sistema nervioso. Pero si la gente no sabe qué es su sistema nervioso, entonces ¿cómo va a tener la Mm, necesidad de gestionarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que ayuda mucho, además de hacer ejercicios de respiración y meditación y demás, es estar en la naturaleza. Pasar más ujú, tiempo en la naturaleza va a ayudar a que tu sistema parasimpático esté más activo, porque hoy en día como humanidad estamos desbalanceados. Tenemos el sistema simpático, que es el de alerta, el que nos estresa, muchísimo más activo, ¿no? Y eso tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, oye, este sujeto todo el tiempo necesita ujú, energía para operar porque pues todo parece estar estresándolo, todo prende el foco rojo, ¿no? Entonces hoy en día nuestro cuerpo naturalmente es cíclico y se balancea solito, pero necesitamos ayudarle. mm, Estamos como humanidad ligeramente desbalanceados, ¿no? Nuestro sistema simpático ujú, está más activo de lo que debería y nuestro sistema parasimpático está haciendo menos la chamba. ¿Cómo claro. regulamos esto? Pues tenemos que proactivamente entenderlo primero y hacer prácticas
que le van a ayudar a ese sistema a estar en balance de nuevo, ¿no? Lo que pasa es que, pues, decimos, como que damos por sentado que ese balance va a aparecer, Sí. ¿no? Y como que no queremos salir de la zona de confort para recuperarlo, ¿no? Ese es uno de los principales cosas. Entonces, bueno, en Bosque Teba hacemos mucho esa educación, esa experiencia. El simple hecho nada más de visitar el lugar, pues te conecta con ese entorno, además de que inspira, porque la arquitectura es muy original, ¿no? Y abre espacios a esta mitología que también existe del bosque, que pues hay toda una rama súper profunda, ¿no? Mucha gente no sabe que los orígenes, por ejemplo, de Santa Claus vienen del bosque, ¿no? Del bosque, de los hongos, de la manita muscaria, de los rituales siberianos, de los chamanes, ¿no? La manita muscaria es la roja con puntos blancos, ¿no? El chamán se vestía de rojo con blanco para hacer sus celebraciones del solsticio de invierno. Y de ahí, de consecuencia, por eso tenemos nosotros un oyamel de árbol de Navidad, es un homenaje al bosque al final. Y ese oyamel es da el sustrato a la manita muscaria, que es este hongo especial con propiedades psicodélicas que le enseñó mucho a la civilización. Y de ahí se tendió, los renos se lo comían, por eso los renos vuelan. El Rudolf el reno está con la nariz roja porque pues está en un estado expandido de conciencia, y los demás renos también aluden a esos estados expandidos que se dan, ¿no? Entonces, bueno, el bosque está impregnado, ¿no? en el inconsciente colectivo, en todo esto. Y pues estar ahí, observar cómo crecen los hongos, porque los hongos están todo el tiempo, pero en la temporada de lluvias dan fruto. También la gente no sabe eso, ¿no? Pero el hongo que vemos es el fruto del micelio. El micelio está todo el tiempo activo y es esta microred, como telita súper delgada que se conecta con todo. Y al hacer este tipo de cosas, estas experiencias, llevar a las empresas, a los huéspedes, a tener estos baños de bosque o a practicar Qigong, esta práctica taoísta que ayuda mucho a la longevidad y a la salud, pues descalzos en la naturaleza, respirando ese chi que espacios naturales tienen más, ¿no? Y conectando, haciendo este grounding, obteniendo electrones de la tierra, rebalanceando de nuevo el sistema, pues tiene impactos poderosos y profundos, ¿no? Y lo mismo el yoga, está el Shinrin Yoga, ¿no? En Japón le llaman así. Puedes hacer yo prácticas de este tipo en el bosque. O sea, entonces si de por sí la práctica del yoga, de la meditación o del Qigong la puedes hacer en un espacio así y tiene beneficios, si aparte la haces en un espacio pues, natural, pues se incrementan, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Me encanta que hayas mencionado como la parte de educación, que primero tenemos que entender que tenemos un cuerpo, pero también que tenemos el sistema nervioso y que a partir de esta desregularización es lo que nos permite, o sea, si no tenemos claro eso, creo que salir de esa zona de confort para encontrar prácticas, entonces me encanta que recuerde la parte necesaria de educación, pero también de reconocer lo que somos para poder entonces aplicar prácticas para nuestro beneficio. Y yo creo que me surgen, me surge una pregunta que es, me encantan los beneficios que tiene el bosque. ¿Qué recomendación o qué consejo darías vos a una persona que vive en la ciudad y que tal vez el bosque no es tan cercano, pero que sí puede aprovechar otras partes de la naturaleza que tal vez tenga más a mano? ¿Qué se puede hacer? Sí, mira, al final las ciudades todas tienen espacios verdes, todas tienen parques. La Ciudad de México tiene el parque de Chapultepec, que es muchísimo más grande que Central Park en Nueva York, ¿no? Mucha gente ni siquiera sabe que existe toda esa extensión. Tenemos 3 secciones gigantescas, es el gran pulmón de la ciudad. Entonces, al final lo que pasa es que la gente no se quiere luego salir de la rutina. El factor de, es que no tengo tiempo, es la falacia más grande, ¿no? Porque lo que no tienen es una disposición para hacer cambios en la vida, ¿no? Proactivos, ¿no? Porque es más fácil decir que no tengo tiempo de hacer cosas, ¿no? Pero yo te digo, oye, no tienes tiempo, pero pues si te levantas 15 minutos antes en la mañana y sales a caminar al camellón cerca, pues ¿dónde está que no tienes tiempo, no? Entonces, pues ese por un lado, ¿no? Y siempre caminar por estas zonas en la Cuauhtémoc, en la Condesa, está lleno de árboles bien padres. Y el hecho de caminar y respirar de los árboles, pues ya cambia tu patrón de pensamiento. Claro. Piensas muy diferente si estás caminando que si estás sentado, ¿no? Eso también es interesante. Como que cuando ponemos a mover la maquinaria, la inspiración también llega, ¿no? Se mueve diferente. Y dos, también
al entrar a la gente a que conozca los bosques de la Ciudad de México, está el Ajusco, están los Dinamos, están los Ejidos de Santa Rosa, está el Parque Nacional del Desierto de los Leones. Todo eso es una extensión de Ujú. bosque brutal que muy poca gente conoce. Tenemos una caminata bien padre desde el Cuarto Dinamo y llegamos al desierto y a Bosque Teba y a comer. Y lo padre de ese recorrido también es que hemos encontrado evidencia de como, bueno, antropológica. No sabemos si Ujú. realmente es de los prehispánicos, pero hemos encontrado un Tlaloc que está ahí en los dinamos, padrísimo, escarbado en piedra. Y también hemos encontrado un Ujú. Tonatiuh más adelante, ya perdidos en la montaña, en una piedra escarbado ahí, ya Wow. muy antiguo. Que es padrísimo y ver que la gente, los antiguos, si es que es así, no sé si es moderno o no, no me consta, pero yo quiero creer que sí es ahí. Ajá. Y de que la Gran Tenochtitlán también buscó estos espacios de irse a sus retiros en el bosque. Y el gran convento del Desierto de los Leones se llama desierto porque los carmelitas descalzos en ese momento buscaban lugares desérticos, no de desierto de arena, sino de desiertos de poder estar sin civilización para poder hacer este trabajo Ujú. espiritual, ¿no? Entonces se llama Desierto de los Leones porque los encargados eran los de León, los que entregaban a la corona española en ese momento, pues los avances que había aquí y fundaron ese desierto, ¿no? Es una majestuosidad que hicieron en ese momento hace 600 años. Ujú. Tienen una cosa extraordinaria. Yo siempre que paso por ahí digo, órale, imagínate estos hace Sí. 600 años con sus chanclas y sus telas nada más, ¿no? Haciendo estos espacios de retiro, construyendo estos muros y estas majestuosidades acá, confrontándose con los elementos directamente, el frío, las lluvias, la falta de luz, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí un poquito la Me cosa, ¿no? encanta porque siento que es como la naturaleza realmente fue el inicio. Nosotros fuimos quienes construimos la ciudad. Entonces, así como mencionas, todos esos bosques en México, pongo el ejemplo también como de Costa Rica, de que a 20 minutos, 30 minutos puedes llegar a Ujú, hacer una caminata, hacer un recorrido, llegar a un río y perfectamente se puede hacer en un fin de semana. O mencionas también los parques. Los parques en las ciudades creo que son súper importantes por eso mismo, porque permiten como esta desconexión del día a día para realmente como conectarte como no solo con la naturaleza, sino también como con uno mismo. Pero me encanta este recordatorio de, no, es al revés, creemos de que la ciudad fue lo primero y es lo que normalmente ujú. hacemos en nuestro cotidiano, pero creo que me acabas de recordar que, no, la naturaleza siempre ha estado ahí. Entonces creo que ese recordatorio me hace querer creer que es más fácil volver a ella también, porque siempre estuvo. Y hablando un poco, mencionabas varias palabras como salirse de la zona de confort, el desbalance que ha habido, las prioridades, como estos cambios de prioridades en las personas, y también esta parte que mencionabas como de la educación y lo importante que es reconocer el sistema nervioso. Y ahí me encantaría empezar a conectar con una perspectiva de integralidad que vos tenés, que está basada como en diferentes elementos. Porque yo creo que va como muy conectado una con otra, lo que mencionabas, como necesitamos de toda esta integralidad y la naturaleza lo va a exponenciar, Ujú. pero tenemos que empezar como por acá. Entonces quería que nos contaras un poco de esto que vos comentas, que es la integralidad es un cuerpo sano, una emoción expresada, una mente nutrida, un diálogo espiritual y una salud financiera. Y que esos elementos hacen que entonces el sistema nervioso también juegue a favor y tenga como una mejor regularización. Entonces, sí, que nos comentaras un poco de esa integralidad y estos elementos que vos mencionas. Claro, con mucho gusto. Déjame nada más hilo la Claro. pregunta anterior, porque me decías, bueno, ¿qué se puede hacer aquí en la ciudad? Pues visitar más los bosques, ¿no? Ujú, Conocer, hay mucha gente que no los conoce ujú, y que están aquí al lado. Y también dar tu fin de semana, que bajarle un poco a la cotidianidad, a la fiesta, al tener que tomar todos los fines de semana, ¿no? Y darte un ujú, espacio también de, oye, este sábado me voy a ir con mis primos o mis amigos a explorar el bosque, a observar diferentes cosas, a ver, a realmente ujú. estar ahí, ¿no? Y permear ahí. Y eso por ese lado, y es muy sencillo, ¿no? Pero regresando ahora a tu pregunta acá, es muy interesante este concepto de
de la integralidad, ¿no? Porque nosotros no somos seres aislados, ¿no? Nosotros somos sistemas, nuestro cuerpo está lleno de sistemas y después esos sistemas se construyen fractalmente en grande para ser sistemas familiares, sistemas sociales, sistemas de estado, de país, ¿no? De mundo, sistemas globales, ¿no? Entonces, todos somos sistemas y nosotros también, el problema de nombrar las cosas por separado es que pensamos que las cosas están desconectadas unas de las otras. Y no, todo es una cadenita que se retroalimenta como la naturaleza misma lo es, ¿no? O sea que una planta eche una flor no quiere, o sea, tiene todo Requiere una cadena brutal, ¿no? De transferencia de información. Y después que haya toda esta simbiosis para que el abejorro llegue a la flor y entonces esparce ese polen y entonces esas plantas dispersen, pero también lleguen más insectos, ¿no? Y estamos llenos de estas pues relaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, de entrada, pensamos que las emociones y la mente son cosas diferentes, ¿no? En una parte sí, pero a mí me gusta, cuando las observamos iguales, como un sistema psicoemocional, ya estamos hablando, pues, de que no van separadas. O sea, una emoción me va a dar un pensamiento y un pensamiento me va a dar una emoción. ¿En qué punto, no, están separadas, ¿no? Yo te digo, la inhalación y la exhalación son dos cosas opuestas, pero no. Una se convierte en la otra, igual que el día y la noche, ¿no? Entonces, tendemos a separar y pelearnos con los opuestos, cuando en realidad los opuestos son lo único que hacen es complementar, es danzar entre ellos. Y hay que aprender, en lugar de combatir entre opuestos, a danzar, como los ritmos de la vida, ¿no? Si no existiera esa danza entre el día y la noche, tampoco existiríamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de integralidad es entender que, primero que nada, que tenemos cuerpo, y que tenemos que no darlo por sentado, que nuestro cuerpo es una cosa extraordinaria que hay que proactivamente cuidar, alimentar bien, descansar bien, ¿no? Y nutrir bien, porque como decimos, la naturaleza la damos por sentado, entonces no la aprovechamos. El cuerpo también lo damos por sentado, entonces no lo cuidamos. ¿Sabes cuándo lo cuidamos realmente? Cuando enfermamos. Cuando enfermamos nos damos cuenta, ay, no, entonces... El recordatorio del mismo cuerpo. Justo es ese recordatorio, ¿no? Y entonces, pasando ahí también... todo está conectado. Las emociones, cuando tú no las expresas, ¿qué es lo que hace? Las emociones son energía en movimiento. De ahí viene la palabra emotion, ¿no? Energía en movimiento. Cuando esa energía no fluye, tú la reprimes, no la dialogas, no la sacas, no la expresas, eventualmente somatiza, ¿no? Digamos, se cristaliza en el cuerpo y no de la buena manera, ¿no? Ahí es cuando viene también un tema también de enfermedad, ¿no? Y muchas veces no queremos expresar las emociones porque pues, que no, a los hombres se nos ha dicho que eso te hace débil, te hace vulnerable, ¿no? Etcétera. O no expresas porque no soy bueno cantando, no soy bueno escribiendo, no soy bueno dibujando. Y tenemos este programa constante, ¿no? Si no vas a vender a ganar o vivir de tu arte, entonces ni lo hagas, ¿no? Entonces la gente no lo explora y no explora la medicina de la expresión de la emoción, ¿no? Entonces, por ese lado, las emociones son muy sanas y hay que conocerlas. Claro. Y además, pues hay que entenderlas, ¿no? La vida biológica de una emoción solamente dura 90 segundos en el cuerpo, ¿no? El enojo, por ejemplo, ok, yo me enojo, se siente 90 segundos. Si ya sigo enojado con la persona, ya no es un tema de la emoción, ya es un tema de la identificación con la emoción y que yo elijo estar ahí para seguir sufriendo y seguir dándole razón a mi ego para, pues, arraigarme, ¿no? Y, en fin, ¿no? Las emociones, hay mucho desconocimiento sobre nuestras emociones que deberíamos de educar más, porque pues, nombramos tres, ¿no? Feliz, enojado y triste. Pero hay un matiz de emociones gigante, ¿no? Y mucha gente no sabe que estar angustiado es una emoción, o que estar en paz es otra emoción, o que estar solemne es otra emoción, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno... Y de eso, como está conectada la emoción, vemos que la emoción está conectada directamente con el cuerpo. Y después vemos que la emoción también está conectada directamente con la mente. Una emoción te va a generar un pensamiento, ¿no? Entonces también es observar eso y también nutrir, aprender cómo tu mente hace y crea tu realidad y transforma cosas, ¿no? Si no le das demasiado poder al inconsciente para que gobierne tu vida y no estás tomando muchas veces las riendas de tu vida, ¿no? Si la mente tiene una naturaleza de pensar, no la vas a parar, pero tienes que aprender a observarla, tienes que aprender a educarla, tienes que aprender a tener esta relación muchísimo más
profunda y constructiva, ¿no? Porque si tú no la nutres, la mente se autonutre sola y muchas veces no es en positivo, ¿no? Se genera una reacción en cadena profunda que tú tienes que aprender a identificar, bueno, a parar, a identificar y a gestionar para tu salud mental, ¿no? Claro. Entonces es muy compleja nuestra mente, muy, muy. Y por último, cómo todo está conectado también, cuando uno observa su mente, automáticamente aparece esta otra ventana interesante a la parte espiritual, ¿no? Como que dices, órale, qué interesantes seres somos, que tenemos conciencia y qué significa la conciencia, y entonces, ¿qué pasa cuando habito el ser, ¿no? Justamente, ¿qué pasa cuando siento eso que nada más es ser, que no tiene que tener responsabilidades, que no tiene que tener angustias, que no tiene que tener emociones, sino simplemente es válido que exista? Pero si no me abro ese espacio, la mente llena ese vacío todo el tiempo Claro. y nunca lo siento. Entonces no abro esta conexión porque automáticamente cuando sientes eso dices, no, pues hay algo más, definitivamente hay algo más grande. Y entonces empieza un diálogo diferente en la mente, que no es mundano, sino es divino, por así decirlo, ¿no? Empieza una relación también con tu parte de tu divinidad. Como sea, yo recomiendo mucho a la gente que a lo mejor el concepto de la divinidad con la que fueron educados no les llena, ¿no? Pero eso no quiere decir que la psique no necesite una dimensión espiritual. Entonces es importante que a mí me ayudó mucho nombrarla diferente. A mí a lo mejor la palabra Dios no me funciona porque está pues muy Sí, socialmente está. pues ya es un concepto que está muy tergiversado, está Claro. manipulado, ¿no? Y no llega a esa profundidad para mí, pero yo lo quise es nombrarla diferente y decir, claro, este principio, a lo mejor no le llamo Dios, pero existe algo más grande. Y eso pues también nutre, ¿no? Porque además agradeces y al agradecer creas abundancia, porque ya no estás en un estado de carencia, sino en un estado de gratitud constante de que tienes lo que necesitas. Y de ahí permites que la vida se vaya desdoblando en una co-creación consciente contigo, ¿no? Te vuelves artista de tu vida y no dejas que la vida te maneje a ti. Eso no quiere decir que ya resolviste todo en absoluto, ¿no? Sí, La vida obvio. sigue siendo complicadísima y con sus matices Somos de humanos. complejidad. Ajá. Somos humanos. Pero aprendes, digamos, a disfrutarla un poco más Ajá. porque la enriqueces de todos, ¿no? Los aspectos de los que se conforma. Y es muy limitado hablar de esto nada más en este momento, ¿no? Y Sí. categorizarlo en 4 categorías, ¿no? Ujú. La vida es un matiz de miles de cosas. Ujú. Pero estas cosas, pues, al abrir, nos ayudan a abrir la conciencia de quiénes somos. Y ahí cuando abrimos eso, digamos, como platicábamos, es como si subiéramos una nueva montaña que no sabíamos qué hay después de la cima. Ujú. Y se te abre todo un panorama desconocido nuevo, que ahora es tu nuevo lienzo para seguir creando, con sus nuevos retos y con sus nuevas también beneficios, ¿no? Ujú. Sí, yo creo precisamente eso, es como ir entendiendo y pasas como lo que decís, llegas a una montaña, siento que pasas de nivel y tenés nuevas herramientas para que cuando llegue otro momento donde necesites o te desregules, ya tenés un nuevo set como de cosas por probar. Algo que me estoy llevando de aprendizaje, que siempre me gusta como mencionar que voy conectando y cómo mi cerebro va teniendo nuevos aprendizajes en estas conversaciones, es que de cierta forma nuestro cuerpo también es un bosque porque tenemos un montón de redes. Entonces, eso, como qué rico ver que mi cuerpo también es un bosque y tal vez por eso tiene sentido de que cuando vamos a la naturaleza es muy fácil conectar de nuevo con ella, porque Ujú. si yo soy un bosque, incluso puse acá como, si mi cuerpo también tiene ritmos, tiene ciclos, me levanto, me duermo, a cierta hora, si me levanto a cierta hora de la noche, mi mismo cerebro empieza a producir melatonina para que Ujú. entonces yo ya pueda empezar a dormir. O sea, todo esto también pasa en mi cuerpo. Claro. Entonces, me encanta llevarme como este gran aprendizaje ok, tiene demasiado sentido, soy parte de la naturaleza y recordarme de que mi cuerpo, de cierta forma, también es un bosque. Y conectándolo con esto, me encantaría saber como qué mensaje final tenés vos que te gustaría compartir, algo que sintas que eh, todavía tenés ahí que querés expresar. Claro, pues mira, es un complemento de tu reflexión. Definitivamente nuestro cuerpo
es un bosque, Ujú. es un infinito de microorganismos complejísimos, es un sistema organizado impresionante que no le damos muchas veces la seriedad, ¿no? Pero pues que las células se comuniquen de forma correcta y que los tejidos y que los órganos, ¿no? Son capas de complejidad interesantes que son iguales al organismo del bosque y además pues después de la tierra, ¿no? Entonces muchas veces como que decimos, es que la tierra pues no es un organismo vivo. ¿Cómo que no es Ujú. un organismo vivo? Nosotros somos células dentro Claro. de esa tierra, Ujú. ¿no? Y así como hay células que generan realidades cancerígenas por tratar de dominar dentro del cuerpo, el humano se puede comportar también como un cáncer, ¿no? Ujú. Y es importante también reflexionar esta parte de que nada está separado, porque si dañamos a la tierra de alguna forma nos dañamos a nosotros mismos, ¿no? Y es ese Ujú. entendimiento interesante que nada está desconectado. Y Ujú. quiero regresar otra vez a la reflexión de que si tú respiras es gracias a las Ujú. plantas, a los árboles, a toda esta tecnología de evolución que ha habido antes. Entonces, no lo des por sentado, ¿no? Ujú. Y más bien, pues, nútrete con ella y continúa aprendiendo, porque mientras más abras tus sentidos ahí dentro, más vas a avanzar tú también, ¿no? Ujú. En este camino hacia el ser, ¿no? Ujú. Me encanta, muchas gracias, te agradezco montones por recordarnos que la tecnología más avanzada está ahí al alcance de todas las personas, recordarnos que somos un bosque también y que Ujú. por lo tanto somos parte de esta naturaleza expandida. Y gracias también por recordarnos la importancia de educarnos y salir muchas veces de esta zona de confort para reorganizar nuestras prioridades y realmente conectar con lo que nos devuelve al bienestar. Entonces te agradezco montones por sumarte, por ser parte y por todos los aprendizajes que me trajiste y que estoy seguro que las personas que van a escuchar también van a tener. No, pues gracias por abrir este espacio. Encantado, un gusto. Te damos la bienvenida a Al Ser, un espacio para transformar lo cotidiano en bienestar. Aquí recordamos el balance entre el juego y el descanso, para vivir con la presencia y curiosidad de la niñez. Volvemos a lo simple, a habitar el cuerpo, el instante y al ser. Gracias por estar.